Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles. Libro cuarto, capítulo 11. ¿Cómo ha de entenderse la generación en Dios y lo que se dice en las Escrituras sobre el Hijo de Dios? Ahora debemos tomar como punto de partida que en las cosas hay diversos modos de emanación correspondientes a la diversidad de naturalezas, y que cuanto más alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana. Ahora bien, en todas las cosas los cuerpos inanimados ocupan el último lugar, y en ellos no se dan otras emanaciones que las producidas por la acción de unos sobre otros. Así vemos que del fuego nace el fuego cuando éste altera un cuerpo extraño, convirtiéndolo a su especie de igualdad. Pero entre los cuerpos animados, el lugar próximo lo ocupan las plantas, en las cuales la emanación ya procede de dentro, puesto que el humor interno de la planta se convierte en semilla, y ésta, confiada a la tierra, se desarrolla en planta. Esto es ya un primer grado de vida, pues son vivientes los seres que se mueven a sí mismos para obrar. En cambio, los que no tienen movimiento interno carecen en absoluto de vida, y un indicio de vida en las plantas es que lo que hay en ellas tiende hacia una forma determinada. No obstante, la vida de las plantas es imperfecta, porque aunque la emanación proceda en ellas del interior, sin embargo, lo que emana, saliendo poco a poco desde dentro, acaba por convertirse en algo totalmente extrínseco, pues el humor del árbol, saliendo primeramente de él, se convierte en flor y después en fruto, separado de la corteza del árbol, pero sujeto a él, y llegando a su madurez se separa totalmente del árbol, y cayendo en la tierra produce por su virtud seminal otra planta. Reflexionando atentamente se verá que el principio de esta emanación proviene del exterior, puesto que el humor interno del árbol se toma mediante las raíces de la tierra, de la cual recibe la planta su nutrición. Hay otro grado de vida superior al de las plantas y correspondiente al alma sensitiva, cuya propia emanación, aunque comience en el exterior, termina interiormente, y a medida que avanza la emanación penetra en lo más íntimo. Por ejemplo, lo sensible imprime exteriormente su forma en los sentidos externos, pasa de ellos a la imaginación y después al tesoro de la memoria. Sin embargo, en cada proceso de esta emanación, el principio y el término obedecen a cosas diversas, pues ninguna potencia sensitiva vuelve sobre sí misma. Luego, este grado de vida es tanto más alto que el de las plantas, cuanto más íntima es la operación vital. Sin embargo, no es una vida enteramente perfecta, porque la emanación pasa siempre de uno a otro. Y hay un grado supremo y perfecto de vida que corresponde al entendimiento, porque éste vuelve sobre sí mismo y puede entenderse. No obstante, en la vida intelectual hay también diversos grados, pues aunque el entendimiento humano pueda conocerse a sí mismo, toma sin embargo del exterior el punto de partida para su propio conocimiento, ya que es imposible entender sin contar con una representación sensible. Por eso, la vida intelectual de los ángeles, cuyo entendimiento no parte de algo exterior para conocerse, porque se conoce en sí mismo, es más perfecta. A pesar de ello, su vida no alcanza la última perfección, porque aunque la idea entendida sea en ellos totalmente intrínseca, sin embargo, no es su propia sustancia, puesto que en ellos no se identifican el entender y el ser, según consta por lo dicho. Luego la última perfección de vida corresponde a Dios, en quien no se distingue el entender y el ser, como antes se demostró, y así es preciso que en Dios se identifique la idea entendida con su divina esencia. Y digo idea entendida
a lo que el entendimiento concibe en sí mismo de la cosa entendida, idea que en nosotros ni se identifica con la cosa que entendemos ni con la sustancia de nuestro entendimiento, sino que es una cierta semejanza de lo entendido concebida en el entendimiento y expresada por las palabras. Por eso, la idea entendida se llama verbo interno, que es expresado por el verbo externo, y se ve ciertamente que dicha idea no se identifica en nosotros con la cosa entendida, porque no es lo mismo entender la cosa que entender su idea. Lo que hace el entendimiento cuando vuelve sobre su operación. De aquí que unas ciencias traten de las cosas y otras de las ideas entendidas, y que la idea entendida tampoco se identifica con nuestro entendimiento. Lo vemos porque el ser de ella consiste en el mismo entenderse. En cambio, el ser de nuestro entendimiento es distinto de su propio entender. Luego, como en Dios se identifican el ser y el entender, la idea entendida y el entendimiento son en él una misma cosa. Y como el entendimiento y la cosa entendida se identifican también en él, porque entendiéndose así entiende todo lo demás, según se demostró en el libro primero. Resulta pues que en Dios, al entenderse a sí mismo, el entendimiento, la cosa que se entiende y la idea entendida son lo mismo. Considerado todo esto, podemos ahora concebir de algún modo cómo hay que entender la generación divina, porque es evidente que no es posible concebirla al igual que la generación que se da en las cosas inanimadas, en las cuales el engendrante imprime su especie en la materia exterior, porque es preciso, según enseña la fe, que el Hijo engendrado por Dios tenga verdadera deidad y sea verdadero Dios, mas tal deidad no es una forma inherente a la materia, ni Dios proviene de la materia, como se probó en el libro primero. Igualmente, tampoco podemos concebir la generación divina como la generación que se da en las plantas e incluso en los animales, los cuales tienen de común con ellos la virtud de nutrirse y de reproducirse, porque en ellos cuando engendran un semejante en especie, se desprende algo que estaba en la planta o en el animal, lo cual queda totalmente fuera del engendrante al terminar la generación. Ahora bien, nada puede desprenderse de Dios porque es indivisible, pues incluso el mismo Hijo, engendrado por Dios, no está fuera del Padre, que lo engendra, sino en él, según consta por las autoridades aducidas. Tampoco puede entenderse la generación divina a la manera de la emanación que se da en el alma sensitiva, porque Dios, para poder influir en otro, no recibe nada de un agente externo, pues de lo contrario no sería el primer ser. Además, las operaciones del alma sensitiva se llevan a cabo mediante instrumentos corporales y es evidente que Dios es incorpóreo. La generación divina, pues, se ha de entender a la manera de la emanación intelectual y debe exponerse de este modo. Consta por lo expuesto en el libro primero. Bueno, lo dejamos esto para la segunda parte.